En Paraguay los números de la violencia contra la mujer son verdaderamente preocupantes, de una violencia que mata y aunque pretendamos hacer como que no existe, realmente las estadísticas son elocuentes. Miremos algunos números que son verdaderamente preocupantes, de una situación que se da en Paraguay que hoy inclusive promovió movilizaciones y que el 25 de noviembre se va en mayor número. Este es un número muy relevante e impactante. En Paraguay una mujer es asesinada de manera violenta cada 8 días. Una estadística que se promedia de largos años verdaderamente y que hoy permite tener este número como una cifra preocupante. Pero si vamos al 2017, en particular a este año, en lo que va de este 2017, ya suman 35 los casos de feminicidio. Una figura que empezó a utilizarse a partir del caso de Adolfo Trote, que hoy está en prisión, recibió más de 35, 40 años de cárcel, finalmente privado de su libertad. Lo que pretendía la figura de feminicidio era disminuir el número de mujeres que eran asesinadas por sus parejas. Pero fíjense que hay a veces todavía cuestiones que se desconocen respecto a los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer. La violencia sexual es una de ellas. La violencia psicológica forma parte de otra de las formas de violencia también, algunas que son muy poco usuales, como el caso de la violencia económica, por ejemplo, después de la familiar. La violencia económica es conocida por aquellas mujeres que con muy poco, obligadas por el esposo, tienen que arreglárselas como para poder conseguir la manera de dar de comer a los hijos, mientras el esposo tiene para conseguir alcohol, tiene para salir con los amigos. Sin embargo, la mujer con muy poco dinero tiene que arreglárselas para poder dar de comer o salir o tener un momento de esparcimiento, tener su propio espacio. La violencia política que guarda relación con los cargos que pueda llegar a ocupar, que en Paraguay en materia electoral todavía sigue siendo un problema de equidad. La violencia laboral escolar o en espacios públicos, que hasta hoy de manera importante siguen sufriendo las mujeres. La violencia obstétrica, con procedimientos en los cuales se obliga a las mujeres en términos obstétricos a determinados protocolos. La violencia mediática, que se ejerce muy comúnmente también, y la trata de personas. Son algunas de las violencias que finalmente probablemente muchas de ustedes, mujeres, estén hoy identificando que no les sea muy usual. En Paraguay hay una línea habilitada que es el número 137 como para hacer denuncias y recibir algún tipo de asistencia. Pero ¿cuáles son los números de la violencia que caen en esas líneas, por ejemplo, y en otros casos se denuncian de manera directa? 1 de cada 5 mujeres sufrió violencia intrafamiliar. Pero fíjense que el siguiente dato que se desprende es preocupante. Entre el 60 y 80% los agresores son sus propias parejas. 1 de cada 5 mujeres afirmó que estaba embarazada cuando fue víctima de violencia física. Un número altísimo de las mujeres que fueron víctimas de violencia y de entre ellas 1 de cada 5 afirmó que estaba embarazada cuando fue víctima de violencia física. Y del total de los casos de violencia, el 85% y el 95% son mujeres, de todos los casos de violencia que son denunciados en nuestro país. Y por último, un dato como para registrarlo y tenerlo en agenda. El próximo 25 de noviembre, Paraguay también se va a sumar al Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer y van a parar, como ya habían hecho el año pasado, a nivel país las mujeres con apariciones públicas, con carteles, con sentatas y con apariciones a través de una situación que hoy va tomando visibilidad, aunque poco contenido teórico se tiene respecto a lo que ocurre. Repito, 137, un número que continúa habilitado para que las mujeres puedan denunciar si son víctimas de algunos de estos casos de violencia que estábamos citando.